Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Una 31 minutos, estamos a miércoles 2 de marzo. Acaban de escuchar al alcalde del Bogalo, Cerceda Matalpino, pues ha hablado de esta sección que arranca ya como todos los miércoles para descubrirnos el origen, la toponimia, los secretos de algunos de los rincones de nuestra región, tras las huellas de la sierra, aunque vamos ampliando horizontes. Y hoy Guillermo Herrero, que es responsable de este proyecto, nos va a llevar de la manita hasta Pozuelo de Alarcón. Guillermo Herrero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sonia. Hola. Encantados de charlar contigo en esta ocasión acerca de Pozuelo de Alarcón. Pues para preguntarte, lo primero, ¿cuál fue el origen de Pozuelo de Alarcón? Pues sí, siempre hablamos del origen del pueblo en cuestión, hoy Pozuelo de Alarcón, y parece ser que tuvo su origen, o por lo menos la primera vez que aparece en un documento, es en 1208, cuando el rey Alfonso VIII establece los límites entre Segovia, Toledo, Madrid y Alamín, que era un despoblado importante que había en aquella época. Sí. Y es curioso que no aparece como Pozuelo, sino aparece como Pozolos. Es como aparece por primera vez. Pozolos. Y como siempre, Sonia, esto no es novedad, aunque parezca un nombre muy claro, Pozuelo, parece que viene de pozo, ¿no? Pues también hay distintas teorías, aunque todas giran en torno a la existencia, lógicamente, de pozos, de manantiales en el territorio. Al parecer, el origen de nombre de Pozuelo, una de las teorías dice que se remonta a la época de los musulmanes, que fueron quienes excavaron un pozo al sur del pueblo, y de hecho esta fuente, este pozo se sigue utilizando como la poza, es como se conoce ahora, y este sería el origen del topónimo, este pozo que excavaron durante la época musulmana. Hay otra teoría. Hay más. Esa es una. Hay otra teoría muy similar que lo que dice es que se llamó Pozuelo porque el primer núcleo de población creció en torno a un pozo, pero en este caso sería anterior todavía a la época musulmana. Y también su origen sería de la palabra puteu, que significa pozo en latín. Y al fin y al cabo esto es totalmente lógico, ya que la gente, si tenías que andar 2 kilómetros para ir a por un pozo, a por agua, a lavar, a por agua para cocinar, pues a lo mejor te salía mejor edificar alrededor de ese pozo, y esa es posiblemente el origen. Ambas teorías coinciden en que ese es el origen de Pozuelo. Edificaciones alrededor de un pozo importante que se llamaba La Poza. Vale, Pozuelo entonces, más o menos claro, con distintas teorías. Pero ¿y el apellido? ¿Y de Alarcón de dónde viene? Pues el apellido para mí está claro, pero hay quien dice, por ejemplo, Pedro Luis Higuero dice que de Alarcón se llamó así posiblemente porque sus primeros pobladores venían de un despoblado que se llamaba Alarcón, que está a 25 kilómetros al oeste de Pozuelo, más o menos llegando al San Juan, el pantano de San Juan. Por esa zona había un despoblado que se llamaba Alarcón, pero lo más probable, y la mayoría de etimólogos coinciden en que es que haga referencia a quien compró el municipio en el año 1632, en una época en la que los reyes vendían villas, y en este caso fue don Luis de Ocaña y Alarcón quien compró Pozuelo, y por lo tanto pasó a llamarse, que esto lo sabrá poca gente, antiguamente se llamaba Pozuelo de Aravaca, porque pertenecía al sexmo de Aravaca, y cuando lo compró don Luis de Ocaña y Alarcón en 1632 pasó a llamarse Pozuelo de Alarcón. Se podría haber llamado Pozuelo de Ocaña también, pero también. Queda un Pozuelo de Alarcón, no lo movamos. Bueno, hemos hablado de pozos, pero de lo que me vas a hablar también son de fuentes en Pozuelo de Alarcón. ¿Qué fuentes hay en esta localidad? Pues para ayudarnos a que nos cuente qué fuentes había, nos vamos a ayudar de una persona que falleció hace ya muchísimos años, de hecho vivió en el siglo XIX, que se llamaba Francisco Aguado y Morari. Esta persona escribió una memoria un estudio sobre el término de Pozuelo, en lo que llamó Memoria Médico-Topográfica de la Villa de Pozuelo. Y además de analizar distintos lugares de Pozuelo, analizó también el agua de sus fuentes, cada una de sus fuentes. Y de hecho dijo así en general, hablando de todas ellas, que la villa de Pozuelo, de Alarcón, es, entre otras cosas, rica en fuentes, abundante en aguas, de excelentes virtudes, que han sido y lo son siempre reconocidas. De hecho, no es casualidad que se llame Pozuelo, y además una de esas fuentes, la fuente de la salud, decían que tenía propiedades curativas y que venía gente de muchos sitios de Madrid a beber de sus aguas. Sí. Pero no nos desviemos. Las fuentes principales que tenía Pozuelo de Alarcón, tenía y tiene, son la Poza, la Fuentecilla, la Escorzonera, la Fuente de Húmera y el Abrevadero.
¿Y Es de así. esas cuál sería la principal? Pues la principal es de la que hemos hablado, que se supone que dio el origen, el nombre al pueblo. Y en este caso sería la Fuente de la Poza. La Poza. Esta Fuente de la Poza, te voy a leer un poquito, si te parece, la descripción, Claro. porque es muy curiosa la descripción que da el ilustrado don Francisco sobre esta fuente. Dice que se sitúa a pocos metros de la población en el camino de Majadahonda, que tiene 2 magníficos surtidores y que son célebres por su abundancia, por la abundante agua que daban. Y que luego tiene otro caño independiente para el espacioso lavadero. Este lavadero se formaba allí un congreso femenino que se dedicaban al lavado de ropas de Madrid y que no deja de formar una lucrativa industria. Y esto es curioso porque es verdad que ocurría en todos los pueblos de España que eran las mujeres las que iban a lavar la ropa, las colchas, etcétera, a las fuentes o lavaderos. Pero además, en este caso, las mujeres de Pozuelo se lucraban por ello. Es un trabajo que ha estado poco reconocido, pues por lo menos las mujeres de Pozuelo que lavaban las ropas de gente de propio Pozuelo o de Madrid, pues las pagaban por ello, por lo menos. También nos dice que los sobrantes del agua de esta fuente servían para lavar las lanas de la fábrica de curtidos, lo cual es también interesante porque había varias fábricas de curtidos, en concreto había una muy grande cerca de la fuente, y por bajo, por unos tubos, canalizaban este agua. Y también es lógico, porque para curtir la piel es un proceso que necesita mucha agua para lavarlo, etcétera. Y además nos dice que esta fuente de la Poza servía para regar las huertas. Y lo último, a mí me gusta la descripción que da, que dice: el agua de esta fuente está bien aireada, es ligera, de sabor agradable, disuelve bien el jabón, importante para los que lavaban, Claro. y cuece, y escucha esto, Sonia, y cuece admirablemente las legumbres sin alterarse en lo más mínimo por la ebullición. O sea, ya Fíjate. sabemos dónde iban a coger el agua para cocer los garbanzos los vecinos de Pozuelo de Alarcón. Ah, qué chulo, qué chulo. Bueno, y oye, a lo mejor damos ideas, ¿eh? Que luego lo ponemos ahí de agua, de la poza, de... Bueno, y a lo mejor, fíjate, damos con el kit de la cuestión. Bueno, y del paraje de la Escorzonera, háblame, ¿por qué se llamaba así? El paraje de la Escorzonera es un topónimo, Escorzonera, que se repite en varios sitios de España, y yo hasta hace muy poquito tiempo no sabía el significado, pero resulta que es que, bueno, te voy a leer lo que dice don Francisco Aguado y Morari, que él seguro que lo dice mejor que yo. Decía: hacia el norte encontramos el monte de la Escorzonera, y en este monte había también una fuente. Y dice que se llamaba así porque era una planta, la escorzonera, de la que se cría y se utiliza su raíz. Esta raíz, además, según he leído, se utilizaba para cocida, se cocía la raíz y se utilizaba en comidas, en ensaladas. Las hojas debían ser muy buenas una vez que se cocían para la ensalada, para acompañar carnes, etcétera. Y fue esta planta la que dio nombre al paraje de las Escorzoneras y a la fuente que allí había. De hecho, la fuente tiene una inscripción en la que habla de que se realizó durante el reinado de Carlos III en el año 1785. Bueno, y además, mal que me lo has fíjate, traducido porque me lo pone aquí en números romanos y digo, bueno, si tengo que decirlo yo, MDCCLXXXV, me la lío. Vale. 1785 en números romanos no es fácil, No es es verdad, fácil. no es fácil. Y además, fíjate que no solo venían a por escorzoneras a esta fuente, sino que alrededor de la fuente también decían que había berros y acederas. O sea, que es decir, que los berros que se utilizaban mucho también para las ensaladas, que esta zona de las Escorzoneras, si a ti te gustaba comer verde, era un lugar ideal para venir aquí. Y bueno, por último, describe también este paraje, el paraje de las Escorzoneras, y dice que en los días alegres de primavera y de estío y del otoño, la vista desde este lugar, que está en un alto, se extasía y el ánimo se embelesa en la contemplación de amplios, feraces y variados paisajes. Es lo que habla desde este lugar. Pues yo me extasío y se me embelesa el ánimo escuchando todas las semanas a Guillermo Herrero, ya saben que es responsable del proyecto Nacido en Adesgame, la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama, que nos invita a viajar tras las huellas de la sierra y más allá, buscando el origen de nuestras localidades, de nuestros despoblados, de nuestros rincones. Siempre es interesante escuchar a Guillermo Herrero, que hoy nos ha llevado hasta Pozuelo de Alarcón. ¿Hasta dónde iremos la semana que viene? ¿Quién lo sabe? Solo Guillermo. Y no nos lo desvela porque lo tiene ahí a buen recaudo. Así que será un placer volver a escucharte dentro de una semana, Guillermo. Hasta el próximo miércoles, Sonia. Adiós.